Buenas tardes, mi nombre es Eric Limones, estudiante de Ingeniería Química en la ESPOL, y como parte del curso de Fenómenos de Transferencia de Calor, yo voy a explicarles la práctica de conducción de calor en cilindros y esferas, impartido por la docente técnico Miriam Santos. Bien, el objetivo de esta práctica es realizar ejercicios de conducción en cilindros o esferas, ¿ya? Basados en la resistencia térmica de las diferentes capas que pueden existir dentro de estos sistemas y con ayuda de un simulador, en este caso ES, poder resolver las ecuaciones que intervienen para la transferencia de calor. Como primer ejercicio, lo que se tiene es conocer o calcular la pérdida de calor por una tubería en la cual se transporta calor, en la cual se transporta vapor sobrecalentado a 200 grados centígrados. Esta tubería tiene la particularidad de tener un aislante de yeso, ¿ya? Que trata de reducir al máximo la transferencia de calor entre el vapor y el medio. Para resolver este ejercicio, lo que se hace es asumir las siguientes condiciones. Primero, que la transferencia de calor ocurre en estado estacionario, es decir, que las temperaturas tanto del vapor como del ambiente externo a la tubería van a ser constantes. Segundo, que la transferencia de calor ocurre de forma unidimensional, es decir, que la transferencia de calor va a ser en su mayoría de forma radial al centro de la tubería. También se asume que las propiedades térmicas son constantes, es decir, que la conductividad del aislante y la tubería de acero se van a considerar que son constantes. Y por último, se considera que el contacto entre interfaces, es decir, entre aislante y la tubería, van a ser perfectas, lo cual implica que no va a haber resistencia térmica en la interfaz. Como resultados del ejercicio, primero nos otorgan datos de las temperaturas en el ambiente, las constantes de conductividad tanto de la tubería de acero como del aislante, los diámetros que envuelven a estos materiales y las constantes de conductividad convectiva para el medio exterior y el medio interior. Además, se otorga este valor de la longitud, que en comparación con el largo de la tubería, podemos ver que es bastante superior, lo cual concuerda con nuestra suposición de que la transferencia de calor es unidimensional. Luego de ello, con ayuda del simulador ES, se procedió a llenar una tabla de datos, con la cual se varió el espesor del aislante y se analizó cómo esto afecta a las variables de cambio de temperatura entre la pared interna del aislante y la pared externa y el calor transferido en todo el sistema. Como se puede ver, la temperatura del aislante, o mejor dicho, el diferencial de temperatura dentro del material aislante aumenta a medida que se aumenta el espesor. Sin embargo, este aumento no es infinito, sino que tiende hacia un valor, ¿ya? O es decir, tiende a un valor máximo, ¿ya? Por el contrario, la transferencia de calor a medida que se aumenta el espesor del material aislante, se observa de que tiende a disminuir cada vez más y más. Y si esto se extiende hasta el infinito, veríamos de que la transferencia de calor llegaría a cero. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a medida que menor sea la transferencia de calor, va a existir una menor diferencia de temperaturas entre el interior del aislante y su exterior. Es decir, que, mientras mayor transferencia de calor exista, es decir, a un espesor menor, la diferencia de temperatura entre la parte interior del aislante y la parte exterior del aislante es más baja, lo cual quiere decir que gran parte del calor dentro del tubo se está perdiendo. Y por tanto, el medio
que en este caso viene a ser el vapor, tendería a disminuir. Por otro lado, si nosotros nos vamos al otro extremo de aumentar el espesor hasta el infinito, veríamos de que la transferencia de calor llegaría a cero y la diferencia de temperaturas llegaría a ser igual a la diferencia exacta entre el material, el medio, la temperatura del medio externo y la temperatura del medio interno, es decir, del vapor del agua, lo cual en este caso sería un aislamiento perfecto y por tanto no existe transferencia de calor entre ninguno de los dos medios. Eso sería el caso ideal. ¿Ya? Para el segundo ejercicio, en cambio, tenemos un problema similar, con la diferencia de que ahora se cambió el material aislante por fibra de vidrio y que ahora el calor, y ahora que el vapor sobrecalentado está a 450 grados Fahrenheit. ¿Ya? De igual forma, se tienen las mismas asunciones que para el ejercicio anterior. Es decir, transferencia de calor estacionaria, unidimensional, propiedades térmicas constantes y un contacto de interfaces perfecto. De igual forma, se nos proporciona el mismo tipo de datos, ya sea las temperaturas de los dos medios, las constantes de conductividad, los diámetros de cada uno de los materiales y las constantes de conductividad convectiva del medio externo y del medio interno. Luego de ello, se proponen las ecuaciones de resistencia térmica, que al igual que en el ejercicio anterior, son la resistencia térmica convectiva del medio interno y del medio externo, que está como medio combinado, la resistencia térmica del tubo, de la tubería de acero, y del material aislante, que en este caso es la fibra de vidrio, y ya con ello se calcula la transferencia de calor y los diferenciales de temperatura entre el material de cilindro y la fibra de vidrio, que vamos a considerarlo como aislante. De igual forma, también se calculan las tablas y se obtienen los valores correspondientes. En este caso, a diferencia del ejercicio anterior, debido a la gran diferencia entre los resultados de temperatura y conductividad térmica, y de transferencia de calor, no se pueden juntar estas gráficas. Pero para este otro ejercicio, el ES sí nos proporciona la opción de poderlas unir en los dos gráficos, los dos gráficos en uno solo, y poder visualizar de forma un poco más interactiva cómo decae la transferencia de calor a medida que aumenta el espesor del material aislante y cómo aumenta hasta cierto máximo la diferencia de temperatura entre el material aislante y el no aislante. Algo que hay que destacar de este ejercicio es la alta diferencia térmica entre el material aislante. En este caso podemos observar que llega a ser hasta de 300 grados centígrados hasta 380, 350, lo cual llega a ser una diferencia de temperatura bastante alta, como para que ya no pueda considerarse como correcta que las propiedades térmicas sean constantes, porque estas dependen de la temperatura. De igual forma, se puede tomar eso en cuenta para el primer integral, pero esto lo consideramos como parte de los errores de nuestra simulación, o mejor dicho, como las limitaciones de nuestra simulación. Por último, como conclusiones generales, podemos observar fácilmente cómo a medida que aumentamos el espesor del material aislante, la transferencia de calor decae. Y en ciertos casos decae muy rápidamente, como podemos ver en el ejercicio 2, o como en el ejercicio 3, que el decaimiento no es tan largo, no es tan evidente, o mejor dicho, no es tan rápido, pero es consistente. ¿Ya? Y eso quedaría como parte como las conclusiones para este ejercicio. Muchas gracias por su atención. Listo.